Módulo 3. Fundamentos y metodología de la auditoría tributaria. Sus objetivos generales es comprender los fundamentos conceptuales, legales y técnicos de la auditoría tributaria para interpretar adecuadamente su rol dentro del sistema tributario y su importancia en el control y cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sus objetivos específicos es definir el concepto de alcance de auditoría tributaria, identificando su importancia dentro del sistema tributario. Analizar los procedimientos generales del método analítico aplicado a la auditoría tributaria, reconociendo las técnicas y herramientas utilizadas en el proceso de fiscalización. Examinar los criterios para la detención de las obligaciones tributarias sobre la base cierta y base presunta, diferenciando sus características y efectos. Identificar los supuestos legales que permiten la aplicación y la detención de la base presunta de la auditoría tributaria. El contenido del módulo 3 es la introducción a auditoría tributaria, conceptos y alcances de la auditoría tributaria, procedimientos generales en el método analítico de la auditoría tributaria, determinación de las obligaciones tributarias, supuestos para aplicar la determinación de la base presunta, actualización de la deuda tributaria, infracciones y sanciones, formulación de planeamiento tributario y secuencia del planeamiento tributario. La auditoría tributaria es una herramienta fundamental dentro del sistema tributario orientada a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes a través de un proceso técnico y sistemático. La auditoría analiza la información contable, financiera y tributaria con el fin de comprobar que los impuestos hayan sido determinados, declarados y pagados conforme a las normativas vigentes. Este tipo de auditoría no solo cumple una función fiscalizadora, sino también preventiva y correctiva, ya que permite identificar errores, omisiones o contingencias tributarias antes que se conviertan en sanciones económicas o legales. En este sentido, la auditoría tributaria constituye al fortalecimiento de la cultura tributaria, promoviendo el cumplimiento voluntario y responsable de las obligaciones fiscales. ¿Cuál es su importancia? Radica en su capacidad para asegurar la correcta aplicación de las normas tributarias y proteger tanto los intereses del Estado como los del contribuyente. Podemos destacar algunos aspectos. Permite verificar el cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones tributarias. Ayuda a detectar errores, omisiones o inconsistencias en las declaraciones de impuestos. Fortalece la transparencia y la legalidad en la gestión financiera de las organizaciones. Su principal objetivo es verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, asegurando que los tributos hayan sido determinados, declarados y pagados conforme a las legislaciones vigentes. Bueno, aquí tenemos nuevamente un concepto de auditoría tributaria. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Así es que nos vamos al ámbito en que se aplica la auditoría tributaria. El ámbito en que se aplica la auditoría tributaria es amplio y comprende tanto el sector público como el sector privado, pudiendo aplicarse a personas naturales y jurídicas que se encuentran obligadas al cumplimiento de tributos. La auditoría tributaria se aplica a impuestos nacionales, regionales y municipales, obligaciones tributarias formales como declaraciones, libros, registros y comprobantes, obligaciones tributarias sustanciales, determinación y pago de tributos, proceso y fiscalización, verificación y control tributario. El alcance de una auditoría
tributaria están relacionados con la profundidad y la extensión del examen realizado, que incluye la revisión de los libros contables, registros tributarios, verificación de declaraciones juradas y pagos efectuados, evaluación de cumplimiento y obligaciones formales sustanciales, análisis de la aplicación correcta de beneficios tributarios. Las limitaciones de la auditoría tributaria se presentan cuando existen factores que dificultan el examen adecuado, tales como la falta o pérdida de documentación sustentadora, información contable incompleta o inexacta, restricciones legales o de tiempo para la fiscalización y dependencia de la información proporcionada por el contribuyente. Procedimientos generales y el método analítico de la auditoría tributaria. El método analítico es uno de los procedimientos más utilizados en la auditoría tributaria, ya que permite examinar la información contable y tributaria mediante el análisis, comparación e interpretación de los datos financieros. El método analítico de la auditoría tributaria se define como el conjunto de procedimientos técnicos que consiste en descomponer, comparar y evaluar la información contable y tributaria del contribuyente, con el fin de determinar la razonabilidad de las bases imponibles y el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este método permite analizar variaciones significativas entre periodos, identificar operaciones inusuales o atípicas, detectar errores u omisiones en la determinación del tributo y sustentar las observaciones con base en el análisis cuantitativo y cualitativo. Etapas del método analítico. Se desarrolla a través de varias etapas interrelacionadas que garantizan un examen ordenado y eficiente. Planeación del análisis, obtención de información, análisis y comparación de datos, identificación de desviaciones y conclusiones y documentación. En la planeación del análisis se definen los objetivos del alcance de la auditoría. En la obtención de la información se recopila la información contable, financiera y tributaria. En el análisis y comparación de datos se realizan comparaciones entre periodos promedios del sector, indicadores financieros y tributarios. Y la identificación de desviaciones, se identifican inconsistencias, diferencias significativas o hechos que no guardan relación lógica con la actividad del contribuyente. Conclusiones y documentación. Se elaboran conclusiones fundamentales y se documentan los hallazgos que servirán como sustento para la obtención de o ajustes tributarios. La evaluación de la información tributaria. La evaluación de la información tributaria consiste en analizar la razonabilidad, consistencia y veracidad de los datos proporcionados por el contribuyente, verificando su concordancia con las normativas tributarias vigentes. Durante esta evaluación se considera la coherencia entre la información contable y la documentación tributaria, el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, la correcta aplicación de la tasa, deducciones y beneficios tributarios. La existencia de sustento documental válido. Como resultado de estas evaluaciones, el auditor debe emitir observaciones, recomendaciones o ajustes orientados a corregir errores y mejoras en el cumplimiento tributario. La obligación tributaria es la relación jurídica que surge entre el Estado y el contribuyente cuando se presenta un hecho generador previsto por la ley tributaria. Este proceso puede realizarse voluntariamente
por el mismo contribuyente al presentar sus declaraciones o de oficio por parte de la Dirección General de Ingresos cuando existen inconsistencias, omisiones o falta de declaración. Esta obligación surge desde el momento en que ocurre el hecho generado, por ejemplo, la obtención de ingresos, la realización de una operación gravada, y comprende el deber de declarar correctamente los tributos, el pago del tributo en los plazos estipulados, el cumplimiento de obligaciones formales realizadas a ese tributo. Cuando el contribuyente presenta sus declaraciones dentro de los plazos y condiciones establecidas por la ley, está realizando la determinación voluntaria de las obligaciones tributarias. Si no lo hace, la Administración puede efectuar una determinación de oficio. Fundamentos y metodología de la auditoría tributaria. Vamos a la actualización de la deuda tributaria, infracciones y sanciones. La gestión tributaria en Panamá contempla no solo la determinación de las obligaciones tributarias, sino también su actualización y la aplicación de infracciones y sanciones cuando el contribuyente no cumple con sus deberes. Estos mecanismos buscan garantizar la recaudación efectiva, incentivar el cumplimiento voluntario y sancionar conductas que atenten contra el sistema fiscal. Las actualizaciones en la interpretación de la deuda tributaria. La actualización de la deuda tributaria se refiere al proceso mediante el cual se ajusta el monto del tributo pendiente de pago para reflejar el valor real con el paso del tiempo, tomando en cuenta la inflación o el costo financiero del dinero. En Panamá, según el artículo 66 del Código de Procesamiento Tributario, los tributos no pagados en un plazo legal generan intereses moratorios calculados desde la fecha de vencimiento hasta el pago en efectivo. Las infracciones tributarias en Panamá se regulan principalmente en el Código Fiscal y en el Código Procesal de Procesamiento Tributario y se clasifican en función de la gravedad y naturaleza del incumplimiento. Las infracciones formales. Entre estas tenemos omisión o tardanza de la presentación de las declaraciones, incumplimiento de obligaciones contables y de registro, no emitir comprobantes de ventas o válidos o incompletos. Las infracciones sustanciales, no pago de tributos en el plazo legal, declaraciones de ingresos menores a los reales, ocultamiento de bienes o ingresos para evadir impuestos. Las infracciones agravadas, fraude tributario comprobado, alteraciones del libro o documentos fiscales, simulación de operaciones o uso de empresas ficticias. El régimen de sanciones. El régimen de sanciones en Panamá está regulado por el artículo 99 a el 108 del Código Fiscal y el Código de Procesamiento Tributario y tiene como objetivo castigar el incumplimiento tributario, disuadir la evasión y elusión fiscal, incentivar la corrección voluntaria del contribuyente. Entre las sanciones más comunes se encuentran las multas económicas, calculadas con un porcentaje de la deuda tributaria o del acuerdo con la gravedad de la infracción. Interés moratorio, adicional al monto principal de la deuda. Medidas administrativas, como retención de certificados, bloqueos de registros fiscales y acciones judiciales.